Un saludo para todos y todas. Bienvenidos al mes de la ciencia, la tecnología y la innovación. Mi nombre es Alexander Cárdenas Ramos y estaremos compartiendo el podcast Inteligencia Artificial, corazón de las eficiencias y futuro del Grupo Ecopetrol. Hoy nos acompaña Santiago Arrubla. Él tiene experiencia en el programa Quarks, trabajando con el equipo de estrategia y asimismo con inteligencia artificial. Bienvenido, Santiago. Mucho gusto, Alexander. Un placer estar aquí. Bueno, hoy estaremos en este espacio resolviendo algunas dudas de la inteligencia artificial y cómo es muy relevante para poder generar eficiencias que tanto esperamos y las necesitamos. La inteligencia artificial es un tema, Santiago, que ha venido cobrando mucha fuerza y relevancia en los últimos años. Y en los últimos meses, palabras como ChatGPT, analítica avanzada, analítica descriptiva, también han empezado a posicionarse en la mente de las personas. Pero, según tu perspectiva, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Y cómo uno la puede ver en nuestro día a día? Bueno, Alexander, eso es una muy buena pregunta. Te cuento, la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones, muchos usos, hay varios tipos. En particular, en la que nos vamos a enfocar en el Grupo Ecopetrol es la inteligencia artificial orientada a sistemas. La inteligencia artificial capaz de optimizar o proponer mejoras en cualquiera de nuestros subsistemas energéticos, por supuesto, que es parte del objetivo core de negocio del Grupo Ecopetrol. Hablamos, por ejemplo, de yacimientos, hablamos de los sistemas de transporte y evacuación de crudo, hablamos de sistemas, digamos, de asignación de inversión, de capital, entre otros, por supuesto. Santiago, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, ¿cuáles son esos elementos que uno debería tener en cuenta para que ésta se haga de una manera responsable? Es decir, ¿cuáles son como esos pilares que uno debería tener presentes? Muy buena pregunta, Alexander. Tenemos 3 principios en el Grupo Ecopetrol que hacen parte de nuestro programa de eficiencias QARC. Paradójicamente, esos principios tienen su asidero en las ciencias computacionales y son pensar por fuera del status quo, que tiene que ver en ciencias computacionales con la capacidad de explorar de manera inteligente. No porque siempre lo hayamos hecho de una manera significa que no se pueda hacer mejor, y esa capacidad de explorar es lo que le da el combustible o la energía a la capacidad de aprendizaje de manera sistemática. El segundo principio es pensar en sistemas, pensar de manera holística. Conversábamos ahorita que la inteligencia artificial en la cual se orienta Ecopetrol es aquella que tiene un propósito y es capaz de generar eficiencias en este caso. Y esa inteligencia artificial que es capaz de generar ese propósito, sustentarlo, es la que está orientada en sistemas. No, la suma individual de las partes no es igual a la suma global. Por ejemplo, optimizar un pozo de manera individual no es igual a optimizar todos los pozos al mismo tiempo. Hay que pensar de manera sistema, de manera holística. Y el tercer principio es pensar en la causa raíz para que las eficiencias trasciendan y se sostengan. Si no se tiene un propósito, se habla de una alucinación. Y nótese que eso tiene asidero en doble vía, tanto en la vía personal y en general, empresarial, pero también en las ciencias computacionales. Cuando la inteligencia artificial no tiene una causa, no tiene un modelo causal, más si hablamos de sistemas, hablamos de alucinaciones. Entonces es lo que sucede con esas famosas alucinaciones, entre comillas, de ChatGPT, por ejemplo, donde la respuesta no tiene un sentido, no tiene un propósito. Entonces la inteligencia artificial tiene que tener ese tercer principio también y es ser causal. Gracias, Santiago. Una inquietud. Muchas personas últimamente han estado en esa dualidad de decir, ok, la tecnología es buena, la tecnología genera valor, sin embargo, me da miedo. Y me da miedo porque es posible que esa tecnología me quite mi trabajo, es posible que de pronto yo no esté preparado. ¿Cuál es tu punto de vista desde ese enfoque entre inteligencia artificial y personas? Voy a evocar el tercer principio del status quo y es no le tengamos miedo al cambio. Es natural pues, que como personas cualquier incertidumbre nos genera una reacción, pero en este caso nótese que este principio hace total sentido y es romper el status quo. Pero también eso lo voy a sumar con desmitificar el tema que la inteligencia artificial vino acá para reemplazarnos. Esa es una perspectiva, una lectura, en mi opinión, un poco somera, un poco superficial, porque en realidad la inteligencia artificial vino para liderarnos en el sentido de poder reconocer
qué es lo que se puede automatizar y qué es lo que no se puede automatizar. La capacidad creativa, de abstracción, de imaginar, la capacidad de conectar con las emociones, no se puede automatizar. Son y serán siempre propias de los seres humanos. De hecho, es el combustible para seguir aprendiendo de la inteligencia artificial en, digamos, aplicaciones masivas como podría ser ChatGPT. Pero lo que quiero enfatizar con esto es que, contrario a lo que nos imaginamos, contrario a lo que está en ese imaginario colectivo, vamos a necesitar más mentes humanas para la inteligencia artificial. Es al contrario, no es que vamos a necesitar menos, vamos a necesitar más, porque nuestra capacidad de formular, de abstraer esos nuevos problemas, esa capacidad de invención de todos esos múltiples soluciones que están esperando ser encontradas, pues se tiene que seguir alimentando. Sí, la inteligencia artificial nos va a ayudar a repotencializar esa capacidad, reconociendo que un computador es más inteligente que una persona en la capacidad de cómputo, pero una persona a su vez es más inteligente que un computador en su capacidad de abstracción, de imaginación, y ahí es donde nos tenemos que enfocar. Esa es la dupla, la simbiosis perfecta entre máquina y humano. Gracias, Santiago. Otra inquietud que me surge. Si uno quisiera entender con mayor nivel de detalle cuál es ese enfoque a tener presente desde la inteligencia artificial y cómo desde mi rol yo puedo prepararme para poder abordarla, para poder trabajar con ella, ¿qué deberían hacer las personas? Muy buena pregunta. La inteligencia artificial en su preparación puede entenderse de dos formas. Uno, como usuarios, y dos, como diseñadores. Y requerimos de ambas en Colombia y en Ecopetrol. Para la opción de usuarios se requiere entender que nos puede acelerar consultas en el manejo de la información para liberar capacidad creativa de abstracción en las tareas que mejor estamos diseñados como seres humanos para realizar. Entonces nos permitiría en ese sentido realizarnos mejor. Y la preparación y guía es a nivel de usuario de la inteligencia artificial. ¿Cómo me puedo apalancar en esas herramientas que me liberan esa carga de trabajo para enfocar mi energía en lo que soy bueno? Y la segunda que hablábamos es de diseñar inteligencia artificial, tiene que ver sin duda con las matemáticas y las ciencias computacionales. Entonces es prepararnos en cómo, por ejemplo, en los subsistemas energéticos, podemos utilizar la inteligencia artificial, la construcción de modelos que sean responsables, que hagan sentido para solucionar los problemas a los cuales nos enfrentamos. ¿Para qué? Con un propósito. Acá evoco el segundo principio guía de Quark, y es, tiene que haber una causa, tiene que haber un propósito. No es hacer inteligencia artificial por hacerlo. Si hacemos inteligencia artificial simplemente porque está de moda y no con un propósito, por ejemplo, la generación de eficiencias, no vamos a lograr que, digamos, una justificación, y será el equivalente a dejar las luces prendidas digamos, de nuestra casa cuando nos vamos de vacaciones, y no vamos a lograr, digamos, será una alucinación. Era lo que hablábamos, que si no tiene un propósito, una causa, es una alucinación. Esto sucede exactamente igual. Entonces, esa preparación tiene que estar orientada a que la matemática, el sustento, los modelos de inteligencia artificial causales logren el propósito, la causa que estamos, digamos, persiguiendo. En este caso, eficiencias. Santiago, me inquieto. Si uno pone la inteligencia artificial como eje de la estrategia corporativa de Ecopetrol, pues Ecopetrol hoy en día está hablando de transición energética, está hablando de eficiencia energética. Entonces, ¿cuál es esa relación y cómo uno puede entender que la inteligencia artificial se asocie con la eficiencia energética? La inteligencia artificial tiene un papel fundamental en términos generales de eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Eso es una muy buena pregunta, y es hacer más con menos, en términos genéricos, de lo que sea. Un poquito en términos universales es hacer más con menos consumo energético, o agregar más valor con menos consumo energético, o reducir la intensidad de emisiones, es decir, generamos más valor porque consumimos menos energía a su vez, y la inteligencia artificial tiene el rol de generar ese punto de inflexión
Es un cambio tecnológico para generar ese punto de inflexión entre nuestra capacidad de agregar valor con menos. Se dice entonces inteligencia artificial para energía y energía para inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? La inteligencia artificial es intensiva en su consumo de energía, por lo cual tiene que ser inteligente, tiene que ser responsable y un propósito. Eso implica que tiene un propósito. Si la inteligencia artificial tiene ese propósito y es capaz de agregar valor, entonces está justificada en ese lado, digamos, de la ecuación. Y por el otro tiene que ser eficiente en su consumo energético, pues para que no sea fuerza bruta, ¿sí? Se dice que, por ejemplo, un cómputo o un cálculo o una tarea es, digamos, encomendada a una inteligencia artificial de propósito general, consume cerca de 30 veces respecto a un programa de propósito específico. Nótense que eso es una demanda de energía mucho más alta y puede ser exponencial, se puede desbordar si no se hace con responsabilidad. Entonces, la inteligencia artificial responsable, es decir, la que tiene un propósito, tiene que lograr balancear esos dos lados de la ecuación al mismo tiempo, y es impulsar la agregación de valor, pero al mismo tiempo lograr disminuir o eficiencia en el consumo energético de nuestros subsistemas energéticos. Por ejemplo, cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a explotar mejor un yacimiento, consumiendo menos energía, recirculando menos agua, aumentando la producción y el factor de recobro, ¿sí? Ahí tenemos unas salidas y unas entradas. ¿Cuáles son las salidas? Recobro y producción. ¿Cuáles son las entradas? La recirculación de agua y el consumo energético. Entonces, estas entradas las queremos minimizar y estas salidas las queremos aumentar. La inteligencia artificial es eficiente y es responsable si logra ese propósito, si logra, digamos, desbalancear ese punto de inflexión entre estos dos propósitos, minimizando estas entradas y maximizando estas salidas al mismo tiempo. Y por supuesto, al mismo tiempo tiene que hacerlo de manera eficiente. Es decir, su consumo energético en sí mismo, de los modelos que estamos utilizando, pues tienen que ser eficientes, minimizar su consumo energético, y lo van a hacer en el caso de sistemas cuando son responsables, cuando son causales, cuando está conectado con el propósito, la física está incluida, sabemos que si vamos a generar la acción A, va a suscitarse la respuesta B dentro del sistema. Entonces eso es un poco lo que tiene que ver eficiencia en inteligencia artificial. Es un elemento que hace parte de su diseño y digamos de su aplicación. Tiene que verse de una manera un poco más holística, si se quiere. Cuando nos explicabas los pilares de la inteligencia artificial, entonces hablábamos de dos que me parecen importantes: la visión sistémica y también de lo que era el status quo, de abrirnos a la posibilidad de tener nuevas experiencias y poder empezar a minar donde nunca antes habíamos buscado, ¿no? Para encontrar cosas diferentes en términos de la generación de valor. ¿Cuál sería como ese llamado que tú le harías a las personas, a quienes nos escuchan y nos ven en este momento, desde el punto de vista de darse a la oportunidad de la inteligencia artificial y en esencia de esta transformación digital? Es eso, yo diría, Alex, es darse la oportunidad de pensar diferente. Está bien, digamos, que hayamos operado o hecho las cosas de cierta manera. Tratar de hacerlas diferente para innovar no quiere decir que tengamos una deuda histórica o que lo hayamos hecho mal, no más faltaba. Es simplemente esa lucha constante de querer hacer las cosas mejor, de querer superarnos para lograr eficiencias. Es un proceso de mejora continua. Y de hecho tiene que ver con la definición de lo que implica ser éticos y profesionales, ¿no? Y es convivir con el hecho que las cosas no las podemos hacer perfectas y que tenemos que buscar, en todo caso, siempre tratar de maximizar o superarnos. Es paradójico porque estos elementos son recogidos de reflexiones de ciencias computacionales o algoritmos, como los algoritmos de búsqueda. Un algoritmo de búsqueda siempre quiere hacer las cosas mejor. Y cuando llega a un óptimo local, tiene que darse el chance de romper el status quo y explorar, ir a otro lado para poder ver si lo puede hacer mejor. Y sí, el algoritmo de búsqueda ha convergido en el óptimo local, pero de repente encuentra un óptimo que es global y que le permite hacer las cosas mejor y superarse.
Lo mismo sucede si aplicamos esta filosofía de IA en nosotros mismos con la inteligencia artificial, y es, démonos el chance de explorar de manera inteligente, por supuesto, pero démonos ese chance, porque de repente encontramos soluciones o perspectivas que antes no habíamos cubierto. De hecho, es lo más probable. Bueno, Santiago, muchas reflexiones de verdad suscitas en todos nosotros al escucharte en esta mañana. Te quiero agradecer y en nombre de todos quienes nos escuchan y nos ven, porque has logrado posicionar que efectivamente la inteligencia artificial es algo que llegó, que difícilmente va a pasar sin transformarnos, ¿no? Muy alineado con esa transformación, con esas eficiencias y con esa búsqueda y cumplimiento de la estrategia que estamos anhelando en Ecopetrol. A todos quienes nos han escuchado y visto en esta conversación, les agradezco en este podcast Inteligencia Artificial, Corazón de las Eficiencias y Futuro de Ecopetrol. Los invitamos a que con su energía sigan impulsando la ciencia, la tecnología y la innovación.